Bueno, vamos con la tercera entrega de esta lección de espacios de probabilidad. Habíamos visto en en el primer vídeo, eh, digamos, habíamos repasado nociones de teoría de conjuntos, el concepto de partes de un conjunto, el concepto de las partes de un conjunto, aquello que decíamos que era el conjunto formado por todas las colecciones y subconjuntos. Y entonces ya empezamos con la noción de espacio de probabilidad, donde que se define como una tríada, donde hay un conjunto, un conjunto de elementos cualesquiera, que llamamos ómega, un- una colección de subconjuntos de ómega, que es la álgebra, lo que llamamos álgebra de conjuntos. Hay otros tipos de colecciones de subconjuntos, vimos el concepto de anillo de conjuntos, pero no vamos a entrar en ello. Y vimos en el vídeo segundo, en el segundo vídeo, el vídeo anterior, la noción de álgebra, sobre todo especialmente la idea esta de que una álgebra, una colección de subconjuntos que tiene las propiedades que debe cumplir una álgebra de conjuntos, tiene esta capacidad digamos, de establecer un nivel digamos, de capacidad de observación, de discernimiento, de capacidad de mirar. Está ligado a una capacidad de mirar nuestra. De hecho, las propiedades de una álgebra de conjuntos están ligadas digamos, a lo que es la sensibilidad humana, ¿no? La capacidad de mirar, de observar, de detectar. Si sabemos que existe una cosa, sabemos que no existe a la contraria. Sabemos que existe algo, que si existen dos cosas existe la unión. Y todo este tipo de cosas que claro, lo vemos como estructuras matemáticas y nos parece como una cosa alejada de la realidad, pero en realidad una álgebra de conjuntos es una, una serie de cualidades ligadas a la capacidad de discernir por parte de nuestra en un acontecimiento determinado, donde hay diferentes sucesos, diferentes cosas que pueden pasar, donde la capacidad de discernir está ligada a un álgebra. Bien. Entonces dijimos que hay diferentes finuras de álgebra que están ligadas a nuestra capacidad de mirar, de detectar diferencias, y vimos el ejemplo con todos los respetos de la situación de unos tres japoneses que llegan y al principio funcionamos con esta álgebra, después ya afinamos un poco más y después ya discernimos cualquiera de los tres amigos japoneses que nos han venido a pasar un fin de semana. Bien, vamos con la noción de probabilidad, que es el tercer elemento de la tríada. Una probabilidad es una función de conjunto, se le llama, una aplicación de conjunto, una función de conjunto. Una función de conjunto porque el dominio de la función P, el dominio es una álgebra de conjuntos. Si yo tengo una álgebra de conjuntos y defino una función, que ya sabéis que una función es un procedimiento a través del cual a todo elemento del dominio le asignamos un y solo un elemento del codominio o recorrido, que en este caso es el intervalo cerrado de números reales que va del 0 al 1. Cerrado porque puede incluir el 0 y puede incluir el 1. Propiedades de una probabilidad, para que sea una probabilidad, para que esta función de conjunto sea una probabilidad. No toda función es una probabilidad. Para que sea una probabilidad, esta función de conjuntos tiene que cumplir tres condiciones. Una, que el elemento asignado evidentemente esté entre 0 y 1. Bueno, esto a la que asignamos que el codominio es el intervalo 0 y 1 es evidente, ¿de acuerdo? Pero bueno, hubiéramos podido definir que la función de conjunto va sobre el codominio de los números reales. Entonces, esta condición tendría sentido. Pero bueno, en todo caso, cualquier probabilidad de A, cualquier asignación de un número a un elemento del álgebra de conjuntos tiene que estar entre 0 y 1 para todo A del álgebra, para todo elemento del álgebra, para todo
subconjunto de omega que pertenezca al álgebra. Segunda condición, la probabilidad del vacío de la nada es cero, o sea que no se dé un resultado, la probabilidad es cero. Y la probabilidad de que se dé algún resultado, la probabilidad de omega, es 1. Es una condición fundamental. Este es el suelo y el techo de las posibilidades. La nada tiene una probabilidad de 0, cualquier cosa, que se dé cualquier cosa, tiene una probabilidad de 1. Tiene un valor asignado de 1 en la función. Y después, cualquier colección de elementos del álgebra, o sea, cualquier secuencia, n de 1, 2, así sucesivamente. Cualquier secuencia puede ser finita, puede ser infinita. Fijaos que aquí lo he puesto infinito, pero si no tiene infinitos elementos el álgebra, evidentemente, pues el número que sea, 2, 3, la unión de cualquier secuencia, cualquier agrupación de elementos del álgebra, pero disjuntos, que sean disjuntos, quiere decir que su intersección sea vacía, la probabilidad de esta unión cualquiera, cualquiera en cuanto a tamaño de elementos que estoy uniendo, de elementos que sean disjuntos entre ellos, 2 a 2, disjuntos todos ellos, entre ellos son disjuntos, la probabilidad de la unión de estos conjuntos disjuntos es la suma de las probabilidades. Es aditivo. Si son disjuntos, la probabilidad de cada uno de ellos después se suma cuando yo los reúno a todos ellos. ¿De acuerdo? Bien. Esto es la condición para que sea una función de conjunto P, sea una probabilidad, tiene que cumplir estas condiciones. Y ahora viene un punto importante. Mirad, vamos a suponer un caso, como ya hablamos en un vídeo anterior, que omega sea el conjunto formado por cara y cruz. Una moneda, cara y cruz. Y nuestra álgebra sea la más fina posible, que es partes de omega, o sea que puedo discernir si no se ha dado nada, si se ha dado cara, si se ha dado cruz, o si se ha dado cara o cruz. Cualquier resultado. ¿Vale? Esta es la álgebra más fina posible. Bien, bueno, pues probabilidades que yo puedo definir en esta álgebra. Infinitas. Infinitas. Fijaos, muy importante. ¿Qué elementos tengo en el dominio? En el álgebra. El vacío, que tiene que ir a parar al cero, necesariamente. Omega, que tiene que ir a pasar necesariamente a 1, por definición. Y después cara y cruz, fijaos que son dos sucesos disjuntos. Si da cara, no da cruz. Si da cruz, no da cara. Y además la unión de los dos es omega, ¿vale? Por lo tanto, obviamente, la suma de la probabilidad que yo le asigne a cara más la probabilidad que le asigne a cruz será aditivo, porque son disjuntos, por la propiedad tercera que hemos visto, y evidentemente tienen que sumar 1. Por lo tanto, si yo asigno un número s, que s evidentemente ha de pertenecer al intervalo 0 y 1, porque es condición, es condición. Además, hemos definido el codominio ya como 0 y 1. Si yo asigno s a cara, a cruz le tengo que asignar 1 menos s. De esta manera, si yo sumo s más 1 menos s, tendré siempre una suma de 1. ¿De acuerdo? Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo infinitas probabilidades, tantos como valores yo de s. Si yo pongo S 0,5, pues tendré 0,5 y 0,5. Muy bien. Esto sería el modelo de espacio de probabilidad para una moneda perfectamente equilibrada, salida de fábrica sin defecto. ¿De acuerdo? Pero si yo tengo una moneda trucada que tiene una probabilidad de cara de 0,4, la cruz será una probabilidad de 0,6. Si está trucada para que cara de 0,1, pues cruz será 0,9. Y así sucesivamente. Ahora me interesa, esto es un punto muy importante, que desde el punto de vista de probabilidad da igual si yo a S le asigno 0,1, 0,5, 0,7 y evidentemente a cruz pues el complementario. Da igual. Todo lo que veremos de propiedades, de características, de cosas que puedo hacer, es exactamente igual. Asigne lo que asigne a esta S
ya está 1 menos S. Bueno, esta S, con esta S ya asigno un 1 menos S automáticamente. Por lo tanto, fijaos que estamos hablando que la probabilidad, la teoría de la probabilidad es la base de la estadística, por eso estamos haciendo todo esto, porque queremos hacer un curso de estadística matemática, basada en la matemática, en la probabilidad. Pero al mismo tiempo, fijaos que, ¿cómo yo voy a saber si una moneda, voy a asignarle un valor de una moneda concreta, un valor de S u otro? ¿Cómo asignaré un valor de S determinado? Mediante estadística, mediante coger una muestra, como veremos, como veremos más adelante, cogiendo una muestra, haciendo una serie de observaciones a la moneda y haciendo una estimación de cuál debe ser el valor de S que yo debo asignarle a esta moneda. ¿De acuerdo? Y una vez, mediante la estadística, asigne un valor de S, puedo hacer cálculos de probabilidades, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, la probabilidad y la estadística son como un pez que se mueve la cola, ¿no? Digamos, o como que es el primero, luego la gallina, ¿no? Es un círculo vicioso, o virtuoso, si queréis. La probabilidad necesita de la estadística, pero la estadística necesita de la probabilidad. Es un juego curioso, y por eso en este curso de estadística matemática es imprescindible que veamos todo esto, pero que no dejemos de tener presente siempre que detrás también está la estadística, y aunque como no lo podemos ver todo al mismo tiempo, necesitamos empezar con esto, pero no nos debemos olvidar que para asignar unas probabilidades concretas, para asignarle a una moneda concreta, necesito un estudio estadístico. ¿De acuerdo? Bien. Avancemos. Todo esto ya irá saliendo, no os preocupéis. Teorema. La probabilidad del complementario es igual a 1 menos la probabilidad de este conjunto. O sea, si yo tengo la probabilidad de A, la del complementario es 1 menos la probabilidad de A. Obviamente. Demostración. La probabilidad de omega ya sabemos que es 1, pero yo omega lo puedo descomponer en dos conjuntos disjuntos siempre, A y complementario de A. Esto, omega lo sustituyo por A unión A complementario. Y yo sé que A unión con A complementario es todo omega, y al mismo tiempo sé que A y A complementario son conjuntos disjuntos. Si son conjuntos disjuntos, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades por la condición que hemos establecido la probabilidad, porque es una probabilidad. Yo sé que tengo una probabilidad bien definida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la probabilidad de A unión con A complementario es la suma de estas probabilidades, y ya si despejo probabilidad de A complementario me queda 1 menos la probabilidad de A, y queda demostrado este teorema. Segundo teorema. Si yo tengo que A es un subconjunto de B, ¿de acuerdo? Y evidentemente son A y B elementos de un álgebra donde tengo definida una probabilidad. Esto, supongamos que estamos en este contexto, tenemos un omega, una álgebra y dos conjuntos, dos elementos del álgebra, dos conjuntos de omega que son elementos del álgebra, y A es subconjunto de B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. ¿Cómo lo demostramos esto? Bueno, si yo sé que si yo tengo A y B, que son álgebra, que pertenecen al álgebra, B, o sea, evidentemente el complementario de A existe, es elemento del álgebra, y la intersección, lo hemos visto también, de dos elementos de un álgebra también forman parte del álgebra. Por lo tanto, B intersección con A complementario es un elemento del álgebra. Fijaos que va bien a veces dibujarse en todo este tipo de temas, estamos hablando de que A es un subconjunto de B. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, B intersección con A complementario, que es todo este elemento de esta parte de aquí. Todo lo que es B, que no está en A, que también se podría escribir como B menos A, ya lo habíamos visto. B intersección con A complementario es lo mismo que B menos A, también es un elemento del álgebra. Entonces yo puedo escribir que B, el conjunto B, lo puedo expresar como la unión de A y de B intersección con A complementario. Hemos dicho que B intersección con A complementario es un elemento del álgebra.
Y A es un elemento del álgebra, obviamente. Y yo puedo unirlos, ¿de acuerdo? Pero además esta unión es disjunta, porque fijaos que estoy haciendo una intersección entre B y el complementario de A. Lógicamente, B intersección con el complementario de A es disjunto, es un conjunto que no comparte elementos con A. Por lo tanto, estos dos conjuntos pertenecen al álgebra y son disjuntos. Por lo tanto, la probabilidad de esta unión es la suma de las probabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, como la probabilidad de cualquier suceso del álgebra, los elementos del álgebra a veces se le llaman sucesos, son cosas que pueden detectarse, que puedes discernir, que puedes saber si han pasado o no han pasado. A los elementos del álgebra, si no lo he dicho antes, se les suele llamar en la nomenclatura de teoría de probabilidades sucesos. Bueno, pues yo sé que cualquier suceso del álgebra tiene una probabilidad no nula, o no negativa, mayor que cero, ¿de acuerdo? Y menor que o igual que 1, pero mayor o igual que 0. Por lo tanto, lógicamente, si yo sé que la probabilidad de B es igual a estas dos, a la suma de estas probabilidades, y yo sé que esta probabilidad es mayor o igual que 0, obviamente la probabilidad de B siempre será mayor o igual que la probabilidad de A. ¿De acuerdo? Y queda demostrado este teorema que visualmente ya se podía adivinar. Otro teorema importantísimo. La probabilidad de la unión de dos conjuntos del álgebra, siempre estamos en un álgebra, es la suma de las probabilidades de cada uno de ellos menos la probabilidad de la intersección. Fijaos que tenemos aquí gráficamente, evidentemente encima tenemos un álgebra, como aquí encima hay un álgebra, una ómega, aquí tenemos una ómega, siempre hay un espacio global ómega, que es nuestra referencia, es donde pueden pasar cosas. Ómega es el espacio mostral, el espacio de cosas que podemos ver. Bien, pues esta parte de A es A intersección con B complementario, esta parte es la A intersección con B, y esta es la A complementario intersección con B. Bueno, pues vamos a demostrar este resultado. ¿Cómo? A lo podemos expresar como A intersección con B, unión con A intersección con B complementario. Y estos dos subconjuntos son disjuntos, evidentemente, porque estamos hablando de una unión de A intersección con B y A, el mismo A, intersección con el complementario de B. Obviamente no puede haber ningún elemento compartido aquí y aquí. Por lo tanto, son disjuntos y la probabilidad de A la puedo expresar como la suma de estas dos probabilidades. Y ahora despejo esta probabilidad, la despejo aquí y la expreso como igual a probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Lo mismo lo puedo hacer con B. Lo mismo puedo hacer con B. Expresarlo como la intersección de A y B y la unión con A intersección A complementario intersección con B. Y de nuevo son dos conjuntos disjuntos del álgebra, la probabilidad de B es igual a esto y evidentemente puedo despejar esta probabilidad y tengo expresado estas dos probabilidades de esta manera. Bien. Y ahora la unión de A con B la puedo expresar con estos tres conjuntos disjuntos. A intersección con B, A intersección con B complementario, A complementario intersección con B. Como son disjuntos, la probabilidad de esta unión, como son disjuntos, la puedo expresar, la probabilidad de A unión con B, como la suma de las probabilidades. Y ahora simplemente lo que hago es expresar este de aquí me queda igual, y ahora la probabilidad de la unión de A unión con B lo expreso como esta probabilidad más, y ahora sustituyo esta probabilidad y esta probabilidad por la expresión que ya he demostrado que puedo realizar aquí arriba. Y queda demostrado el teorema. Equivalentemente esto se puede demostrar con 3, con 4, etc. Aquí simplemente ya no lo demuestro, pero visualmente si tenemos tres conjuntos, potencialmente se pueden cruzar de estas maneras y obviamente la probabilidad de la suma de la unión, perdón, es la suma de las probabilidades, pero le tengo que ir restando
las probabilidades de las intersecciones 2 a 2 y al final tengo que sumar la probabilidad de la intersección de los tres. Porque fijaos que al principio hemos sumado 3 veces esto, lo hemos sumado 3 veces, después los hemos restado 3 veces, al restar esto hemos restado 3 veces esto y por eso al final hemos de sumar una vez la probabilidad de la intersección de los tres conjuntos. Esta es la razón, ¿eh? Pero se podría demostrar equivalentemente a como hemos demostrado este teorema de aquí. Bien. Un concepto más importantísimo, el concepto de probabilidad condicionada. Cuando yo tengo en una omega, tengo definida una probabilidad, puedo definir lo que se llama una probabilidad condicionada, que se expresa así, probabilidad de A condicionado a B. Quiere decir, la probabilidad de A condicionado a que sé que se ha producido, tengo la información de que se ha producido el suceso B. ¿De acuerdo? Se ha producido el suceso B. Fijaos que en estos momentos lo que va a ocurrir es que, lógicamente, ahora todo se ha desplazado a saber qué ha pasado B. O sea, todo se relativiza respecto de B. Entonces, es como si antes yo sabía que omega era el espacio de posibilidades, y ahora resulta que lo que sé es que ha pasado B. Estoy aquí. Es como si omega pasara a ser B. Es como si se desplazara el problema de omega a B, porque sé que ha pasado B, ha sucedido B. Por lo tanto, todo lo demás desaparece. ¿De acuerdo? Entonces, por la propiedad de aditividad de las probabilidades, ¿qué va a ocurrir? Pues que ahora todo se va todas las probabilidades se van a relativizar respecto a la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos que la probabilidad de A, ahora que será el fragmento de A que toca a B respecto de B. Y esta es la razón de por qué es la probabilidad de A intersección con B, ¿veis? Respecto a la probabilidad que tengo de B. ¿De acuerdo? Y este será el tanto por uno, el tanto por uno de la probabilidad de A condicionado a que se ha producido B. Por lo tanto, es una probabilidad, esta nueva probabilidad, que surge como consecuencia de la probabilidad inicial que yo tengo definida. ¿De acuerdo? Vamos a ver, he puesto aquí un ejemplo de generación de una nueva probabilidad condicionada, que sería P sub 2, a partir de una primera probabilidad que tengo definida sobre omega, que es P sub 1. Imaginaos que tengo esta probabilidad definida en omega, en álgebra, en omega, perdón, pero en la álgebra primera. ¿De acuerdo? Yo tengo ahora que tengo A, imaginaos que tengo una probabilidad de 0,2, B una probabilidad de 0,4 y C que tiene una probabilidad de 0,1. Estamos hablando de omega, ¿eh? Y que A intersección con B tiene una probabilidad definida de 0,05. Ahora yo lo que voy a construir es un nuevo espacio de probabilidad. Pero ahora, digamos que a la álgebra inicial, lo que voy a hacer es que, en realidad aquí hubiéramos podido escribir A intersección con B, ¿no? O sea, lo que me queda de A, ¿no? ¿Qué probabilidad tiene A que suceda condicionado, y esta es la forma de definir esta segunda probabilidad, A condicionado a B, B condicionado a B y C condicionado a que sé que ha sucedido B. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en realidad podríamos definir que el dominio es los sucesos de la álgebra previa, condicionados a nuevos sucesos condicionados a que ha sucedido B. Entonces, lógicamente, estas probabilidades condicionadas van a ser pues, la probabilidad de 1
la P1, la probabilidad 1 de aquí, de A intersección con B, condicionado a la probabilidad 1 de B. O sea, estoy aplicando la probabilidad condicionada ahora a la probabilidad que tengo de A, de que suceda A. Estoy partiendo de que tengo una ómega, ¿no? Entonces, ¿ahora qué probabilidad voy a tener? Pues esta. Fijaos que aplico el concepto de probabilidad condicionada porque relativizo respecto de B. Y lógicamente me va a quedar una probabilidad de 0,125. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda B condicionado a que sé que ha pasado B? Lógicamente, aplico la probabilidad condicionada, la definición de probabilidad de B condicionado a B, lógicamente es 1. Lógicamente. Que ahora pasa a ser esta nueva ómega. Lo que pasa es que no estoy manteniendo la ómega inicial para que veáis cómo se construye una nueva, digamos, un nuevo espacio de probabilidad a partir del conocimiento de que ha sucedido B. Pero el concepto de probabilidad condicionada, digamos, mantiene como referente esta ómega inicial. Entonces, fijaos que la probabilidad de C, ¿qué le pasaría a la probabilidad de C? C no comparte nada con B. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, pues 0. ¿Por qué? Porque la probabilidad de C intersección con B es 0. Como son disjuntos, la probabilidad es 0. C y B son disjuntos, por lo tanto, la probabilidad de que suceda C condicionado a que sé que ha pasado B es 0. ¿De acuerdo? Es la probabilidad del vacío, podríamos decir, porque sé que C no va a pasar. Esta es la definición de probabilidad condicionada. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, ahora lo vamos a utilizar mucho, pero esta es la definición, el concepto es este. Se escribe de esta manera: probabilidad de A condicionado a que ha sucedido B, mantengo la ómega, pero desplazo toda la problemática a que sé que ha pasado B. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera ahora, digamos que cambia el foco de la mirada. Todo se circunscribe a saber que ha pasado B. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lógicamente las probabilidades van a estar siempre, digamos, como denominador, la referencia, voy a hacer un tanto por la probabilidad que sé de B. Es un tanto por la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Si es 0,4, voy a hacer siempre un tanto por 0,4, que es lo que tenía a priori como probabilidad de B. Pero ahora sé que ha pasado B, por lo tanto ahora todas las probabilidades de todo lo que puede pasar es respecto a este 0,4. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? Y aquí lo veis claramente. Bien, un teorema, os lo muestro rápido, típico, la probabilidad de la intersección de tres conjuntos se puede expresar de esta manera. De esta manera, la probabilidad de A, la probabilidad de A condicionado de B condicionado a y la probabilidad de C condicionado a la intersección. Y esto se podría extender a 4, a 5, se podría generalizar. Y la demostración la veis aquí sencilla. Aplico el concepto de probabilidad condicionada, después despejo esta parte, lo pongo como producto de estos dos, y ahora sustituyo este elemento de aquí, la intersección, la probabilidad de la intersección, por la definición de probabilidad condicionada de dos conjuntos, y finalmente me queda esta expresión. Y ahora vayamos con la parte más importante de lo que es la probabilidad condicionada, que es el teorema de las probabilidades totales y el teorema de las probabilidades totales y el teorema de Bayes. Dos teoremas extraordinariamente importantes, muy importantes, porque nos van a dar lugar a muchas aplicaciones, vamos a resolver muchos problemas de probabilidades a partir de el planteamiento del problema en base a estos dos teoremas. Muy sencillo, mirad, muy sencillo, no hay que entenderlo, pero fijaos, imaginaos que yo tengo una ómega que tengo, donde tengo definida una partición que quiere decir, tengo dividido ómega en una serie de subconjuntos, C sub 1, C sub 2, C sub 3, 4, 5 y así, etcétera, hasta C sub n, o sea, muchos, potencialmente tengo definidos muchos conjuntos y disjuntos entre ellos,
Y por lo tanto, si todos ellos suman omega y son disjuntos entre ellos, esto se le llama una partición. Antes hemos visto omega una moneda, cara y cruz, esto es una partición, porque hay que dar, saldrá o cara o cruz, y son incompatibles, son disjuntos, y la unión de ellos es omega. Bueno, pues la unión de todos los Cs, de estos conjuntos, es omega, y al mismo tiempo entre ellos son disjuntos. Fijaos que ya los he dibujado como disjuntos, no se tocan. Vale. Si yo tengo, por lo tanto, un espacio muestral, una omega, un conjunto, representado mediante una partición o dividido en una partición, y además tengo un conjunto A, este conjunto A, ¿veis?, que está bañado dentro de la partición. Esto lo he marcado para que mostraros esto de aquí. Tengo una partición, tengo un conjunto que está bañado, está inmerso dentro de la partición, o sea, puede compartir un poco con C sub 1, un poco con C sub 2, o sea, puede compartir diferentes partes con cada uno de los elementos de la partición. Si yo tengo esta estructura, ya veréis que hay muchas situaciones en la vida real que las puedo llevar, las puedo canalizar a una situación como de este tipo. ¿De acuerdo? Y evidentemente todo ello, tanto estos elementos de la partición como la misma A, son elementos del álgebra, de la álgebra que yo tengo. O sea, los puedo discernir, puedo conocerlos, puedo discernirlos y puedo incluso saber sus probabilidades. Imaginaos que yo tengo la información de cuál es la probabilidad de C sub 1, cuál es la probabilidad de C sub 2, y así, puntos suspensivos, sé las probabilidades de todos los elementos de la partición, hasta la probabilidad de C sub n. Y también, para ello, tengo que conocer la probabilidad de que C de A condicionado a C sub 1, la probabilidad de A condicionado a C sub 2. Conozco todas estas probabilidades, hasta la probabilidad de A condicionado a C sub n. ¿De acuerdo? Conozco estas probabilidades. ¿De acuerdo? Si yo conozco estas probabilidades, puedo aplicar el teorema de las probabilidades totales de forma sencilla y el teorema de Bayes, como veremos ahora en un momento. Fijaos, muy importante, previamente, fijaos que es distinto hablar de la probabilidad de C sub 1 condicionado a A de la probabilidad de A condicionado a C sub 1. Son dos probabilidades diferentes. ¿Por qué? Porque lo que conozco es distinto. Aquí yo conozco A, ha pasado A, ha sucedido A, y ahora me pregunto por la probabilidad de C sub 1. O sea, me estoy preguntando cuál es la probabilidad de este elemento de aquí, C sub 1, de C sub 1, condicionado, este fragmento de aquí, condicionado a que sé que ha pasado A. Esta es la probabilidad de C sub 1 condicionado a. Ya veréis que esto es lo que va a pasar en el teorema de Bayes. Aquí lo expreso como C sub 1 o C sub 2 o C sub 3, cualquier C sub I. ¿De acuerdo? Esto es la probabilidad de C sub 1 condicionada a este fragmento respecto a todo este A de aquí. En cambio aquí es la probabilidad de A condicionada a C sub 1. O sea, yo sé que ha pasado C sub 1 y ahora me pregunto por la probabilidad de que suceda también A. Ahora es este fragmento respecto de C sub 1. ¿Veis que el denominador es distinto? ¿De acuerdo? El numerador es el mismo, la intersección de A con C sub 1, pero en un caso lo relativizo respecto de esta probabilidad y en el otro caso lo relativizo respecto de esta probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que conocemos la probabilidad de C sub 1, de C sub 2, etc. La probabilidad de A condicionado a C sub 1, probabilidad de A condicionado a C sub 2, a C sub 3, a C sub n. ¿De acuerdo? Esto es C sub 1. Bien, si yo conozco esto, yo sé que la probabilidad de A es igual a la sumatorio, desde i igual a 1 hasta n, de la probabilidad de C sub i por la probabilidad de A condicionado a C sub i. ¿Por qué? Porque yo sé que A intersección con C sub 1, este fragmento de aquí, A
intersección con C sub 2 es este fragmento de aquí, etcétera, hasta A intersección con C sub n, que es este fragmento de aquí. Esto A, yo lo puedo dividir como la unión de estas intersecciones. Y esta unión es una unión de conjuntos disjuntos, obviamente, porque como C sub 1, C sub 2, etcétera, es una partición, lógicamente lo que compartan con A va a ser diferente, no hay elementos compartidos entre estos elementos. Por lo tanto, obviamente, A lo estoy expresando como una unión de conjuntos disjuntos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Por lo tanto, yo ahora aplicando para cada caso, para cada uno de estos casos, observad, yo aplico esta definición de probabilidad condicionada. Yo sé que la probabilidad de A condicionado a C sub 1 es igual a esta expresión de aquí. Bueno, pues este elemento de aquí lo voy a sustituir, por este elemento de aquí. Cuando yo coja el segundo elemento disjunto, C sub 2, A intersección con C sub 2, lo voy a sustituir por la probabilidad de A condicionado a C sub 2, que es la probabilidad de A intersección con C sub 2 partido por la probabilidad de C sub 2. Y así sucesivamente. La probabilidad de A es la suma de estas probabilidades, porque la probabilidad de A es igual a la suma de estas probabilidades, de la probabilidad de A intersección con C sub 1, más la probabilidad de A con intersección con C sub 2, etc. Pero ahora estoy sustituyendo estas probabilidades, que no he dicho en ningún momento que las conozca, lo que conozco son estas probabilidades, estas sí que las conozco, necesito conocerlas para poder aplicar el teorema de las probabilidades totales. Pero el teorema de las probabilidades totales lo que dice es que la probabilidad de A, si tengo esta información, es igual a este sumatorio porque estoy aplicando la definición de probabilidad condicionado y la probabilidad y la propiedad de que la probabilidad de un conjunto expresado como unión de conjuntos disjuntos es la suma de las probabilidades. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, teorema demostrado. Y el teorema de Bayes, fijaos que ahora ya vamos aquí, a este otro concepto de probabilidad. Ahora sé que ha pasado A y ahora me pregunto, una vez tengo esta información, yo sigo teniendo información, tengo esta estructura y tengo esta información. Tengo esta información de estas probabilidades. Ahora si yo puedo saber cuál es la probabilidad de C sub 1, de un C sub i el cualquiera, el 1, el 2, el 3, el que sea, condicionado a. O sea, ha pasado A, sé que ha pasado A, y ahora quiero averiguar cuál es la probabilidad de que, sabiendo que se ha producido A, se haya producido el suceso C sub pi, el que sea, el 1, el 2, el 3. O sea, ahora sé que ha pasado A y ahora busco, sabiendo que ha pasado A, cuál es la probabilidad de C sub 1, por ejemplo. Bueno, aplico el concepto de probabilidad condicionada. ¿De acuerdo? La definición de probabilidad condicionada. Esta expresión es igual a la probabilidad de, ya sé que lo veis esto así, expresado así, pero bueno, es la probabilidad de la intersección entre C sub i y A. Si la i es 1, pues la probabilidad de C sub 1 intersección con A. ¿De acuerdo? Pero ahora, aplicando el concepto de probabilidad condicionada, esta definición de aquí, pues expreso lo que yo hubiera puesto en el numerador, como lo despejo y lo expreso como probabilidad de C sub 1 o de C sub i en general, multiplicado por la probabilidad de A condicionado C sub i en general o A1 en concreto. Y por lo tanto tengo esta expresión que es el conocido importantísimo teorema de Bayes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos que a partir de la definición de probabilidad condicionada, esta definición que hemos visto, tenemos estos dos teoremas importantísimos que se aplican siempre y cuando tenga una estructura de mi situación de incertidumbre, de mi situación, digamos, probabilística,
de mi ómega, de mi álgebra, pueda expresar, lo pueda representar de esta manera, lo puedo tener de esta manera y tenga esta información de estas probabilidades. Si las conozco, puedo averiguar nuevas probabilidades, como es la probabilidad de A, que previamente puede ser que no la conozca, y la puedo averiguar si conozco estas probabilidades previas, y también puedo averiguar esta probabilidad o estas probabilidades, porque lo puedo aplicar para cualquier C sub i, que inicialmente a lo mejor no las tenía, pero teniendo estas probabilidades previas las puedo calcular a partir del teorema de Bayes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Una cosa final antes ya de empezar con problemas, aplicaciones. Un concepto más es el concepto de independencia. Se dice que dos sucesos son independientes si la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Fijaos que hemos dicho que la probabilidad condicionada de A respecto de B era la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B. Simplemente lo que he hecho es despejar probabilidad de la intersección y expresarlo de esta manera. ¿De acuerdo? Y ahora fijaos una cosa. Si la probabilidad de A condicionado a B es la misma que la probabilidad de A, si es la misma, si no cambia, si yo saber que ha sucedido B no me cambia la probabilidad de A, yo tengo esta igualdad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puedo sustituir probabilidad de A condicionado a B por la probabilidad de A. Cuando ocurre esto, se habla de que los sucesos son independientes. Quiere decir que saber B no condiciona la probabilidad de A. Saber B no condiciona la probabilidad de A. ¿De acuerdo? Este es el concepto de independencia entre sucesos. Dos sucesos son independientes si saber que ha sucedido B no condiciona, no cambia para nada, no la altera, ni la aumenta, ni la disminuye la probabilidad de otro suceso, de A. La probabilidad de conocer B no cambia la probabilidad de A. Esto también se podría expresar de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Vale? Un ejemplo sencillo, que ahora lo ampliaremos un poco más, pero la probabilidad de oros, imaginemos la baraja española y vamos a suponer que es una baraja española con los oros, bastos, las copas, las cuatro figuras, y todas las cartas tienen la misma probabilidad, que se podrían trucar. Vamos a suponer que la probabilidad es, digamos que cada carta tiene la misma probabilidad de salir cuando yo la coja del mazo de 48 cartas. Hay 12 cartas, para quien no lo conozca, mirad el dibujo, espadas, oros, copas y bastos. Pues hay 12 cartas de espadas, 12 cartas de oro, 12 de copas y 12 de bastos. Bien, probabilidad de oro, un cuarto. Que yo cojo la baraja española, cojo una carta al azar, la probabilidad de que me salga una carta de oros es un cuarto, porque hay 12 respecto de 48. Fijaos que el concepto de probabilidad más inmediato es el cociente de casos favorables respecto a casos posibles, ¿no? Si hay equiprobabilidad, es lo que hemos dicho antes, esto tendremos que verlo estadísticamente, si es así, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, hay el concepto frecuentista de probabilidad más obvio, digamos, para asignar probabilidades a una álgebra es pues que el número de casos favorables partido por el casos posibles. Como hay 12 oros respecto a 48 cartas en total, pues es un cuarto. Pero fijaos, imaginaos que me ha salido rey. Yo sé que ha pasado rey. ¿De acuerdo? Sé que ha pasado rey. ¿Cuál es la probabilidad de oro? Un cuarto. Porque hay 4 reyes y hay un rey de oros. Sigue siendo un cuarto. Por lo tanto, oro y rey son dos sucesos independientes. No tienen nada que ver. Son sucesos independientes. ¿De acuerdo? ¿Veis la idea? Por lo tanto, la probabilidad de rey oro, la probabilidad de rey oro es la probabilidad, la probabilidad de rey oro es la probabilidad de rey multiplicada por la probabilidad de oro. Porque son dos sucesos independientes. La probabilidad de rey de oros
que es 1 partido por 48, porque hay un rey de oros solo, la probabilidad de que te salga el rey de oros haciendo una extracción de una baraja, es 1 partido por 48, ¿de acuerdo? La probabilidad de oro es 1/4 y la probabilidad de rey es 1/12, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No, perdón, la probabilidad la probabilidad de rey es 1/12 y la probabilidad de oro es 1/4, ¿de acuerdo? He dicho al revés, ¿eh? La probabilidad de rey es 1/12 y la probabilidad de oro es 1/4. Por lo tanto, 1/12 por 1/4 es 1/48, ¿veis? Y acabo volvamos a la baraja de cartas y supongamos que cada carta tiene la misma probabilidad. La probabilidad de espada, 1/4. La probabilidad de figura, 1/4. Figura es el 10, la sota, caballo, rey. Esta parte de aquí, ¿no? Aquí estaría el rey, los reyes, los 4 reyes. Aquí están todas las cartas. Y aquí pues estaría el 1, el 2, el 3, etcétera, ¿no? ¿Vale? Pero figura es todo esto de aquí. Figura hay 12. 12 respecto de 48 es 1/4. Igual que de espada. O sea, la probabilidad de que te salga espada en una baraja es la misma que te salga figura. La probabilidad de que te salga rey, 1/12. Porque hay 4 reyes, 4 respecto de 48. Estamos suponiendo la probabilidad frecuentista. Y ahora vamos a ver. Probabilidad de rey condicionado a figura. O sea, sé que ha salido una figura. ¿Qué probabilidad hay de que tenga rey? Bueno, vamos a ver. Probabilidad rey condicionado a figura, ¿vale? Es 1/12, ¿vale? ¿De acuerdo? Probabilidad de figura, 1/4, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo aquí una probabilidad de, ahora que a la que haga la división, tendré una probabilidad de 1/3. ¿De acuerdo? O sea, yo ahora, yo sé que me ha cambiado la probabilidad. La probabilidad de rey era 1/12 y ahora cuando hago la probabilidad de rey condicionada a figura me ha cambiado. Tengo una probabilidad de 1/3, claro. Si yo sé que me ha salido figura, la probabilidad de que sea rey es 1/3. ¿De acuerdo? Es 1/3. Porque hay, digamos, una tercera parte de las figuras son reyes. ¿De acuerdo? Lógicamente, ahora sí que puedo hablar de que rey y figura no son sucesos independientes, porque la probabilidad de rey no es la misma que la de rey condicionado a que ha sucedido figura. ¿De acuerdo? Y rey condicionado a espada, 1/12. Aplicando probabilidad de espada, probabilidad de rey, intersección con espada. ¿De acuerdo? Tengo 1/12. La misma probabilidad que rey. Son sucesos independientes. O sea, saber que ha salido espada no cambia la probabilidad de rey. Sigue siendo 1/10. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Este es el concepto de suceso independiente, que cuando son sucesos independientes la probabilidad pues, se hace más fácil porque es el producto de las probabilidades. No obstante, de largo, lo que es más importante, y lo veremos ahora tanto en problemas, en ejemplos, en aplicaciones, que serán los vídeos que vendrán a continuación, el teorema de las probabilidades totales y el teorema de Bayes son nucleares, son cruciales, son fundamentales en teoría de la probabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues dejamos este tercer vídeo aquí y en los próximos ya veremos problemas, aplicaciones, toda una serie de complementos de esta teoría que hemos estado viendo hasta ahora. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.